son el motor, ¿no?, de lo que necesitamos a nivel de lo que significa la salud primaria a nivel de la comunidad, porque sin la sociedad civil no podemos ir adelante, ¿no? He escuchado ya varias palabras claves en la introducción y me gusta muchísimo haberlas oído. Estoy oyendo vigilancia social, estoy oyendo denuncias, estoy oyendo red de vigilantes. Eso me lleva a pensar en red de agentes que están trabajando en la comunidad, que son de la comunidad, trabajando para su comunidad y colaborando de cerca con las autoridades locales y del ministerio. Y eso es importante, ¿no? Yo le voy a dar un ángulo un poco diferente, ¿no?, a la información que les voy a compartir, ¿no? Diferente en el sentido de que no me voy a concentrar estrictamente en cómo hacer que lleguen más medicamentos a una unidad de salud y eso es a la comunidad, sino que voy a ampliar un poco el horizonte y a considerar algunos de los factores del contexto de determinantes sociales que efectivamente sabemos que impactan sobre el acceso a la salud en más general de la comunidad y más específicamente en este caso a servicios de prevención y tratamiento de VIH, ¿no? Y me voy a referir, como ustedes lo verán, específicamente a aspectos que tienen que ver con el estigma y la discriminación. Pero más que mantener un enfoque conceptual y mantener una discusión un poco más arriba, lo he traído un poco a lo práctico y les voy a mostrar un ejemplo de cómo una respuesta guiada por una plataforma de apoyo técnico global puede ser llevada en forma práctica a resultados y acciones concretas a nivel de país y a nivel de comunidad, que me parece que va a ser muy útil. Entonces, si pasamos a la primera diapositiva, por favor. Es bueno recordar que aunque yo estoy representando aquí, estoy hablando y representando a mi director y a nuestra oficina regional, yo pienso que siempre es bueno hablar o sea, somos todos UNUCIDA, no somos la oficina regional. Yo no soy la oficina regional, somos Andrea y yo y Magdalena y todos en los países formamos parte de UNUCIDA, que es una organización que coopera con nuestros socios para poder aumentar la calidad y la cobertura de lo que se hace, ¿no?, para apoyar a nuestros socios. Entonces, quiero que mantengamos ese sentido, ¿no? Yo soy Guillermo Márquez, al igual que Andrea Bocardi está en Perú, entonces represento a UNUCIDA como tal, ¿no? Rápidamente, 3 puntos principales en mi presentación. Un rápido vista a lo que serían los derechos de VIH, a lo que sería el contexto de VIH en América Latina y específicamente voy a dar algunos detalles de lo que yo llamo como ejemplo de lo que se puede hacer a nivel de país. La próxima, por favor. Entonces, solamente quería presentarles esta diapositiva para ya ir introduciendo, y me parece que son algunos de los principios, algunas de las palabras clave, de los principios que envuelve todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Entonces, el principio de los derechos humanos incluye la universalidad, la interdependencia e interrelación de los derechos, la no discriminación e igualdad, la participación, que es muy importante en el tema de hoy, del trabajo con la sociedad civil, la rendición de cuentas y Estado de Derecho, y entender la rendición de cuentas como un proceso conjunto, horizontal, entre todos los actores que están envueltos y principalmente de los beneficiarios, ¿no? El derecho humano significa que hay el abordaje de los derechos humanos supone una creación de un entorno que es propicio de los derechos del individuo, ¿no? De aquellos derechos que han sido definidos como fundamentales, lo que es el derecho a la salud, el derecho a la nutrición, el derecho a la participación y otros derechos, y que puedan ser ejercidos y disfrutados por todos, por toda la comunidad,
independientemente del sexo, del género, de la orientación sexual, independientemente de los grupos poblacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Los derechos humanos implican apoyar los beneficios a los beneficiarios, lo que en inglés se llama right holders, en la reivindicación de sus derechos. O sea, cómo podemos, los derechos humanos implican ese apoyo que debe existir de esas plataformas para que esos derechos puedan ser cumplidos. Es importante tener en cuenta que un abordaje de derechos humanos implica y debe hacer énfasis en que los beneficiarios se transformen en agentes de cambio, en que no sean receptores pasivos y que como titulares de sus derechos jueguen un papel activo dentro de lo que sería la gobernanza, en este caso en términos de lo que sería la toma de decisiones a nivel de la respuesta a la salud y más específicamente la respuesta al VIH, ¿no? Y que garantice que las comunidades y las personas en particular que se vean afectadas por el VIH tengan voz y que esa voz sea oída y que participen de manera significativa de nuevo en estos mecanismos, en estas plataformas de toma de decisiones, ¿no? Entonces, el objetivo de un enfoque basado en los derechos humanos es que todas las políticas, estrategias, asegurar que todas las políticas, estrategias, todos los programas de prestación de servicios se diseñen con el objetivo de mejorar progresivamente el disfrute de todas las personas de su derecho de acceder a una plataforma integral e integrada de servicios de salud y específicamente en términos de servicios de salud de prevención y de tratamiento de VIH, ¿no? Eso para comenzar. La próxima, por favor. En términos de lo que sería ya más un contexto más amplio, ¿no? Tenemos que resaltar de que, así como para el cumplimiento de lo que sería la cobertura universal en salud, ¿no? Lo que sería el derecho al acceso a la salud, la ruta para poner fin a la pandemia del VIH está guiada a nivel global, ¿no? Por la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Siendo la cobertura universal y el acceso a los servicios de salud uno de esos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, si vamos un poco en detalle, si uno va un poco en detalle dentro de cada uno de lo que es, cada uno de los ODS, podemos fácilmente percibir que los ODS en sí definen las líneas de acción hacia el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales. Es decir, que por un lado los ODS son sensibles y responden a los derechos humanos, y por el otro, las acciones y la respuesta de la epidemia de VIH responden, sí, a estas acciones de la epidemia, de la respuesta a la epidemia de VIH responden y están en línea con los ODS, podemos decir entonces que las respuestas y las acciones de las cuales estamos manejando son, en efecto, sensibles a los derechos humanos. Próximo, por favor. En esta diapositiva me gustaría resaltar algunos de los ODS que están en relación con lo que sería el derecho a salud, el derecho a los servicios de VIH-Sida y cuáles afectan y cuáles no el acceso a esos servicios, ¿no? Y en este caso el acceso, por supuesto, al tratamiento. No voy a hablar de todos porque estaríamos aquí muchísimo tiempo. Solamente voy a mencionar 3, solamente para dar un ejemplo de cómo estos ODS realmente están basados en derechos humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ODS 2, el poner fin al hambre. El hambre, como ustedes saben, puede representar un obstáculo para que las personas viviendo con VIH accedan a su tratamiento. Cuando una persona, una familia tiene hambre, pueden conducir a conductas de riesgo, a socavar la adherencia al tratamiento del VIH y, por supuesto, acelerar la progresión de su infección hacia un estadio de SIDA, ¿no? Y a su vez las enfermedades avanzadas relacionadas con el VIH pueden deteriorar el estado nutricional y socavan la seguridad alimentaria de los hogares mediante la reducción de la productividad. Una familia que está enferma y que no ha tenido acceso a nutrición, pues empeora su estado y no puede trabajar, no puede generar ingresos para su familia, ¿no? Entonces, el apoyo nutricional a los hogares y el sistema integrado para ofrecer apoyo nutricional y a los servicios de VIH puede mejorar los estados de salud. Entonces, esto es como un ejemplo de cómo ese ODS específicamente
representa un camino, una ruta para un derecho humano fundamental, ¿no? El ODS 3 creo que es aquel que más directamente está relacionado con el tema de acceso a servicios de salud y a servicios de tratamiento de VIH, que es el de salud y bienestar, ¿no? Asegurar una vida saludable. Sabemos que la falta de una cobertura universal de salud, que incluye los servicios de salud sexual y reproductiva, restringe el acceso a la prevención y al tratamiento de VIH, ¿no? La mayoría de las personas que se infectan con VIH se infectan porque hay una transmisión sexual o transmisión de madre e hijo durante el embarazo, el parto, la lactancia. O sea que la cobertura universal en salud sensible al VIH, o sea que integre los servicios de prevención y tratamiento de VIH, puede desempeñar un papel vital en la promoción de la equidad en salud. Mientras que la integración de los servicios de salud sexual y reproductiva basado en los derechos humanos, las enfermedades no transmisibles, la tuberculosis y otras condiciones pueden mejorar los resultados sanitarios generales. Entonces, bajo este ODS podemos decir que más del 60% de personas que viven con VIH en el mundo, que ya están en tratamiento, podemos decir que hemos hecho algún tipo de progreso, ¿no? Hay algo que quiero mencionar y que no quiero dejar de mencionar. Creo que alguien debe estar pendiente de su micrófono. Claro, si habías hecho la primera, ya tenías todo eso. Vamos a revisar la primera porque no me dice el número. El nombre. Por favor, si pueden cerrar el micrófono, por favor. Todos. Gracias. Johnny, Lenny, por favor. Sí. Tu micrófono, gracias. Disculpen. No quiero dejar esta diapositiva sin mencionar rápidamente el ODS 8, que es la igualdad de género, ¿no? Porque ahí me está llevando un poquito a lo que sería la discusión que quiero tener en mis próximas diapositivas, ¿no? Que es hacia dónde, o sea, la disminución de las barreras de género. En ese sentido, ¿no? Es decir, sabemos que cuando se rompen las barreras de género, las mujeres y los hombres se colocan en un mismo plano, ¿no? Es decir, que tanto las mujeres como los derechos pueden ejercer sus mismos derechos a un mismo nivel y de una igual manera. Y que sabemos que cuando esto pasa, el riesgo de infección por VIH se reduce, ¿no? Entonces, las inequidades de género, la discriminación, la violencia y las prácticas nocivas, sabemos que afectan negativamente a las mujeres y a las niñas, y que eso aumenta las posibilidades de infección, ¿no? Y por ende, las necesidades de acceder a tratamiento, ¿no? Solamente para terminar este punto, sabemos que el VIH es la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva entre 15 y 44 años, y las mujeres que viven con el VIH se enfrentan a menudo con una mayor posibilidad de violencia, ¿no? Entonces, los programas de VIH que enfocan el transformar las normas de género y que involucran a los hombres pueden reducir la violencia y empoderar a las mujeres. Y si esto se logra, entonces quiere decir que hay y habrá un mayor acceso a tratamiento por parte de las mujeres. Se va a nivelar el acceso a tratamiento entre los hombres y la mujer y a los servicios de salud sexual y reproductiva que son fundamentales para disminuir el impacto de la epidemia. ¿Podemos pasar a la próxima, por favor? Habiendo dicho esto, rápidamente voy a hacer un rápido recorrido por la situación de lo que estamos viendo en Latinoamérica en la epidemia de VIH, ¿no? Y esta es una gráfica que les muestro solamente, y no voy a andar mucho en esto, sino para mostrar algunos aspectos importantes de la evolución de la epidemia en los últimos 10 años. Entonces sabemos que hoy, más o menos, según los datos que existen, hay 2.1 millones de personas viviendo con VIH en la región. Globalmente sabemos que hay desafíos todavía. Hay 12 millones de personas que todavía no tienen acceso a tratamiento. Y globalmente también sabemos que 1.7 millones contrajeron el VIH en 2019 por no tener acceso a los servicios esenciales para el VIH, dentro de los cuales entra el acceso a servicios de tratamiento, ¿no? Entonces, en América Latina, vuelvo a nuestra región, hubo aproximadamente 120.000 nuevas infecciones en 2019,
Y lo que sí notamos y que pueden ver en la gráfica es algún dato preocupante, que es que entre 2009 y el 2019 hubo un aumento de 21% de nuevas infecciones en la región. Y esta tendencia no necesariamente se ha visto en el mundo. Creo que si puedes volver todavía a la diapositiva anterior, ¿no? Igualmente notamos que sí ha habido una disminución de 8%, de 8 puntos porcentuales a nivel de muertes relacionadas con el VIH. Sin embargo, se reportaron infelizmente 37.000 muertes, ¿no? O sea que hay algún progreso, sí hemos tenido algún progreso, pero todavía hay mucho camino por andar. En relación a la diapositiva que tenemos en pantalla en este momento, ahí vemos si hay una comparación entre lo que sería el acceso al tratamiento, una comparación de lo que sería acceso al tratamiento a nivel global y a nivel de América Latina, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, y esto está en relación con las metas, de el fin de la epidemia. Entonces, aquí vemos cómo a nivel global hay 81% de personas que saben su estado serológico, en contraste con 77% en América Latina. El segundo grupo de barras muestra aquel porcentaje de personas que saben su estado serológico y que están en tratamiento. Como ven, también América Latina está un poquito por debajo de la media mundial. Y aquellas que están en conocimiento de su carga viral, también América Latina, vemos que está un poquito por debajo de la media global. Entonces, esto nos indica que, aunque se han hecho progresos significativos y gigantescos en la región, así como el mundo, todavía tenemos muchos desafíos por delante, ¿no? Lo que es interesante, y si pasamos a la próxima diapositiva, es que el año 2020 nos trajo un desafío nuevo, ¿no? Que es la pandemia del COVID-19, ¿no? Y esta pandemia del COVID-19 está amenazando con el progreso que el mundo ha logrado en materia de salud y desarrollo en los últimos 20 años, ¿no? Y todo eso incluye todos los pasos dados en la lucha contra el VIH, ¿no? Entonces sabemos que las personas con VIH, incluidos los migrantes, han enfrentado dificultades para acceder a su tratamiento y control de su carga viral por desabastecimientos de reactivos, medicamentos, y esto afecta, por supuesto, como ya sabemos, la calidad de vida y aumenta el riesgo de transmisión del virus, ¿no? Muy relevante para lo que estamos hablando en términos de acceso a servicios de tratamiento y a servicios integrados de VIH, es que existen reportes fidedignos que hay altos niveles de estigma y discriminación sufrida por la comunidad LGTBI y otros grupos y otras poblaciones claves, lo que limita el acceso a los servicios básicos de salud. Habiendo dicho esto, me gustaría que viésemos la diapositiva en los datos que estamos presentando. Y es que en América Latina, la misma diapositiva. Dejamos la misma diapositiva porque la anterior, la anterior, esta diapositiva, gracias. Porque ahí lo que estamos viendo es que dentro de todas las nuevas infecciones que hubo en América Latina, el 77% fue en grupos claves, en grupos de población claves. Es decir, que en América Latina, más o menos un poco en detalle, el 44% de las nuevas infecciones es entre los hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres. Pero y ahí podemos ver algunos detalles de otras de las poblaciones claves, pero lo que estamos viendo es que el grueso de las nuevas infecciones en América Latina han sido en grupos claves. Entonces, eso es lo que nos está indicando, es que ahí tenemos que poner atención, y tomando en cuenta algunos datos que voy a presentar a continuación, ahí nos está diciendo que, y ahí es donde quiero ir, el estigma y la discriminación son uno de esos determinantes sociales que pueden estar afectando el acceso al tratamiento. Podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Aquí solamente quiero traer a colación algunos datos de la tercera encuesta para conocer el impacto del COVID-19 en las poblaciones claves en América Latina y el Caribe, que se acaba de hacer recientemente, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que quiero ir, y me estoy yendo ya hacia lo que sería el estigma y la discriminación, el alto porcentaje de personas que declaran haber sufrido alguna experiencia mayoritariamente ha estado condicionada por su
pertenencia a un grupo específico, con la sola excepción de los jóvenes, en donde naturalmente no se reportan experiencias por el solo hecho de ser jóvenes, ¿no? Entonces, ahí tenemos personas transgénero, trabajadoras sexuales, pueblos indígenas, con entre el 52 y el 68% de casos solo por su condición. Entonces, esto nos indica de nuevo que hay el tema del estigma y la discriminación que puede estar afectando seriamente el acceso al tratamiento de algunos grupos, ¿no? La próxima, por favor. Es importante también ver que esta encuesta mostró que expresiones de estigma y discriminación asociadas o complementarias al hecho de pertenecer a algún grupo, dando cuenta del concepto de discriminación múltiple. Un ejemplo de esto puede ser los pueblos indígenas. 52% de ellos reportan discriminación por ser indígena, pero adicionalmente 25% por ser gay o lesbianas, o 21% por vivir, el hecho de vivir con VIH, ¿no? Entonces, la encuesta destaca la prevalencia de VIH como razón del estigma y discriminación, bien como un factor único o complementario de otras formas de discriminación. Es decir, que una persona que pertenezca a un grupo clave, por definición, y sea VIH positiva, tiene mayor nivel de discriminación y estigma que otras personas, ¿no? Y eso tiene impacto sobre diferentes aspectos sociales, emocionales, psicológicos, que evidentemente impactan directamente el acceso universal a la prevención y al tratamiento y a la atención de apoyos relacionados con el VIH. Pasamos a la otra, por favor. Aquí en esta diapositiva lo que resalta es que, como he dicho en la diapositiva anterior, esta diapositiva y esta encuesta demostró que en ciertos grupos claves se les había denegado algún servicio de salud debido a que pertenecían a un grupo clave específico o específicamente porque eran VIH positivo, ¿no? Entonces aquí no voy a entrar en los detalles, solamente para decir que del total de las personas que contestaron la encuesta, y después podemos compartir los datos de la encuesta, 19% reconoce restricciones o impedimento de acceso a servicios de atención debido a su pertenencia a poblaciones clave, ¿no? Y hay otros datos que indican que las personas de la población indígena y las poblaciones que viven con VIH también presentaron un alto nivel de restricciones en términos de acceso a tratamiento, y acceso a servicios de salud y, por supuesto, acceso a servicios de tratamiento. Para terminar este punto sobre el contexto en América Latina, y voy a la palabra denuncia que se mencionó al principio, si podemos ir a la próxima diapositiva, por favor. Próxima diapositiva. Es importante, es importante ver cómo estos grupos claves, dentro del contexto de la estigma y de discriminación a que son sujetos, no tienen el recurso, o no se les es muy fácil el recurso a denunciar actos de discriminación. Por ejemplo, alguna persona que va a un servicio de salud y que haya sido sujeto a un acto de discriminación y que no tiene de una manera tan fácil el acceso al recurso a denunciar. Fui al servicio de salud y no tuve acceso a mi tratamiento porque fui discriminado de esta y esta otra manera. Entonces, dentro de esta encuesta, se reconoció que el 48% de los encuestados no conocía cómo poder hacer o dónde poder hacer esa denuncia en términos de estigma y de discriminación. Entonces, con estos datos, aquí podemos ver claramente que nos encontramos en una situación de derechos humanos. Es decir, hay un alto grupo, hay un alto porcentaje de nuevas infecciones en poblaciones claves, y que estas poblaciones claves están teniendo un relativo, un acceso a servicios relativamente más bajo que otras poblaciones. Esto es igual a una violación de los derechos humanos. O sea, aquí hay un grupo que no está accediendo de igual manera, en una manera equitativa, a los servicios a los cuales tiene derecho de acceder. Entonces, la próxima diapositiva. ¿Qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que podemos hacer como sociedad civil, como Naciones Unidas, como gobierno, como comunidad,
como persona que vive con VIH para poder solucionar estas acciones. Entonces, aquí voy a traer un recurso, el cual ha sido una iniciativa a nivel global y me da mucho gusto decir que Andrea, ella ha sido una de las personas que ha estado detrás de esta iniciativa. Y es la Alianza Nacional de Acciones Tendientes para eliminar todas las formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH. Entonces, básicamente la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner fin a la epidemia del VIH reconoció la epidemia del VIH como un desafío en materia de derechos humanos. Y esta declaración expresó la preocupación porque se siguen denunciando los casos de estigma y discriminación y dentro de los marcos normativos jurídicos continúan desalentando el impedimento que las personas accedan a los servicios relacionados con el VIH. En este contexto, la respuesta y en respuesta a la petición de la Delegación de Organizaciones No Gubernamentales de la Junta Coordinadora del Programa de ONUCIDA y los asociados de las Naciones Unidas, se creó esta Alianza Mundial de Acciones para eliminar todas las formas de estigma y discriminación. Entonces, el grupo de organizadores de la Alianza Mundial está compuesto, para darles más o menos una breve introducción de lo que es esta plataforma, esta alianza, está compuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la ONU Mujeres, la Red Mundial de Personas que viven con VIH y la Secretaría de ONUCIDA, ¿no? Entonces es una plataforma, una alianza multi socio, ¿no? Vamos a decirlo así. Y lleva el liderazgo y el apoyo técnico de la Delegación de Organizaciones No Gubernamentales de la Junta Coordinadora del Programa de ONUCIDA. Quiero resaltar entonces ahí el apoyo técnico y el liderazgo de la sociedad civil dentro de esta plataforma, ¿no? Entonces la alianza representa un marco, y después voy a compartir los documentos, un marco de un compromiso para responder de forma eficaz y organizada a la eliminación del estigma y la discriminación. A nivel mundial, 18 países se han comprometido con esta alianza y poner al frente acciones en respuesta y en alineamiento con esta alianza. Y en América Latina, estos países son Jamaica y Argentina. O sea que tenemos un gran trabajo para hacer que otros países de la región se adhieran a esta plataforma, ¿no? A nivel de la sociedad civil, Retrasex, desde Argentina, son los que actualmente asumen la coordinación de la regional de la sociedad civil para la alianza. Y ya ellos están trabajando en coordinación con muchas otras organizaciones de la sociedad civil a través de toda la región de América Latina y el Caribe. Y solo para decir que, como lo verán en el ejemplo que voy a dar, esta alianza supone una excelente oportunidad para aprovechar el poder conjunto de los gobiernos, la sociedad civil, las Naciones Unidas, para lograr que desde el ángulo de la disminución del estigma y la discriminación relacionados con el VIH se pueda contribuir de una manera eficaz para aumentar el acceso a servicios de prevención y notablemente de tratamiento, ¿no? Pasamos para la otra, pero rápidamente, porque ya lo mencioné, podemos pasar para la próxima slide. Ok, ahí. Esto es el contexto de Jamaica. Lo voy a poner solamente como un ejemplo como estímulo, ¿no? Para darles ideas de lo que concretamente se puede hacer en términos de derechos humanos, ¿no? Entonces, en el contexto de Jamaica, y debo decir que esta es una presentación que se hizo a nivel nacional y que en consultación con mi colega de ONUCIDA de Jamaica he podido utilizar hoy. Había un contexto de criminalización y altos niveles de discriminación en Jamaica. En Jamaica se han realizado algunos avances en este sentido. Los pilares básicos actualmente disponibles para abordar la discriminación incluyen un grupo de trabajo técnico que está ya desde hace algún tiempo, que ya da algunos entornos propicios en términos de derechos humanos y depende del Ministerio de Salud, ¿no? Sin embargo, se reconoció que había una necesidad de una estructura más coherente, de un plan mejor diseñado y más enfocado, y más recursos para seguir avanzando en este frente, ¿no? Entonces se buscaron las nuevas oportunidades hacia los avances más sustanciales, se reunieron los socios con la cooperación de ONUCIDA para discutir el tema y se fueron realizando los diferentes pasos que les voy a mostrar a continuación para que se hiciera un hecho el compromiso de Jamaica como país
frente a la alianza y tomar acción más práctica, ¿no? Próxima diapositiva. Entonces, en esta diapositiva se resume básicamente algunos 5 pasos que se tomaron en este país. Básicamente fueron, UNOCIDA colaboró para que hubiese un compromiso de la comunidad para comprender lo que se había hecho hasta ahora y asegurarnos y asegurarse de que la asociación fuera necesaria y pudiera complementar los esfuerzos, es decir, que la sociedad civil estuviera participando, ¿no? Después se llamó a los copatrocinadores, se asignaron recursos para la participación de PNUD, de ONU Mujeres y la asociación a través de la dotación nacional. Es decir, todos los copatrocinadores de UNOCIDA fueron llamados a la mesa de discusión, ¿no? Luego se trabajó sobre el compromiso político, lo que fue una pieza fundamental. Entonces ahí la oficina de UNOCIDA también colaboró de una manera bastante importante en términos de brindar el apoyo a todo lo que sería la información al gobierno, de levantar el compromiso político, todo lo que sería advocacia, y eso ayudó a reforzar el nivel de prioridad que se le dio a la alianza a nivel nacional, ¿no? Como cuarto paso, se trabajó para promover la apropiación gubernamental de esta plataforma, de esta alianza, y empezamos a UNOCIDA, tanto la sociedad civil y otros socios, empezaron a trabajar en conjunto en los diseños de todos los términos de referencia relacionados con la alianza, ¿no? Finalmente, la plataforma de discusión reunió a todos los co-coordinadores y se trató de hacer una reflexión de lo que era la estructura de coordinación a nivel global, y en este caso se incluyó al mecanismo de coordinación del Fondo Mundial y PEPFAR en términos de asegurarse que todos los socios estuvieran involucrados, ¿no? Entonces, como resultado se logró que hubo una primera fase en este proceso de Jamaica, donde Jamaica aceptó la invitación para participar de esta alianza y sumarse a los esfuerzos globales de combatir el estigma y la discriminación como uno de los ejes fundamentales para el fin de la epidemia, ¿no? Finalmente, y aquí ya estoy terminando, aquí en esta diapositiva lo que quiero presentar es un poco la forma práctica que adoptó Jamaica para convertir un poco lo que sería un concepto bastante amplio, que serían los derechos humanos, cómo llevarlo cómo aterrizarlos de forma práctica en acciones concretas, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que vemos en esta diapositiva es 5 preguntas básicas que se colocaron en la mesa de discusión, que sería qué es lo que se necesita hacer, quiénes deben hacerlo, cómo lo vamos a hacer, con qué recursos y cómo lo vamos a monitorear, ¿no? Por supuesto, el documento de la alianza es un documento bastante amplio, que tiene muchísimos ejes de acción y básicamente lo que se busca como un foco principal es actuar en diferentes ámbitos, en el ámbito de la educación, en el ámbito del trabajo, en el ámbito del sector salud, etcétera, etcétera, para más específicamente poder perfilar cada acción en cada determinado sector, ¿no? Entonces, para terminar, solamente quería más o menos finalizar diciendo que aunque parezca que no estamos hablando de tratamiento y de acceso a antirretrovirales, en realidad sí lo estamos haciendo, porque es muy fácil, la parte fácil del sector salud es decir, ok, aquí están los tratamientos, este es el esquema de tratamiento, aquí están los recursos, se compran los medicamentos cuando realmente funcionan estos procesos, y los medicamentos están a nivel de la unidad de salud para el acceso a las comunidades. Pero hay muchísimos factores que dentro de toda esa cadena, desde que se colocan
los recursos para la compra de medicamentos hasta que llegan los medicamentos al beneficiario, hay muchísimos pasos y hay muchísimos factores que pueden influenciar esa cadena, ¿no? Y uno de estos, el cual llamo a la atención hoy, es el estigma y la discriminación, ¿no? Solamente para decir que estamos todos en esto. El lema de UNOCIDA en el Día Mundial fue solidaridad global y responsabilidad compartida, el cual nos llama a todos a asumir y a unir esfuerzos y recursos para atender las necesidades de las personas que viven y que son afectadas por el VIH, y enfrentar y eliminar toda forma de estigma y discriminación, y de ahí a pasar a un próximo nivel que sería el de mejorar el acceso al servicio de tratamiento. Voy a terminar por aquí y a dar las gracias. Sé que me extendí un poquito más de lo que debía, pero espero que haya sido útil. Gracias. Gracias, doctor. Muy, muy interesante esto. Nos va a servir bastante para el proceso en el que estamos, ¿no? De ir viendo los casos, cómo hacer. Julie, por favor. Yo creo que pasaríamos a dar un tiempito para unas 3 preguntas. ¿Te parece, Teresa? Está bien. Que alcen sus manitos para pedir la palabra y abrirles el micro. Quizás también lo pueden escribir por el chat, ¿no? Las personas que deseen hacer sus preguntas. A ver, habilítales el micro para que puedan hacer las preguntas. ¿Alguien quiere preguntar, chicos? Bueno, Hola. supongo que... ¿Sí? Hola. ¿Hay alguien? Hola. Hola. Puntualmente, en Perú, bueno, por lo que veo no hay mucho avance sobre estos temas, a excepción de Jamaica y Argentina en Latinoamérica. Pero, ¿cómo es la respuesta del gobierno peruano frente a esta situación? Porque, bueno, lo que acabo de exponer, pues, sobre la discriminación, se ve muy fuerte en los hospitales, ¿no? Y, bueno, no solamente en los del MINSA, también en salud. Y como dice, no solamente es la falta de medicamento, sino que, bueno, en este último tiempo se ha usado el tema de la atención y como que a nosotros nos han dejado de lado por el tema de la pandemia. Claro, es entendible porque es una situación de emergencia imprevista, pero especialmente en Trujillo, soy testigo que he visto morir a varios que no han sido atendidos. ¿Sí me escucharon? Sí, sí, sí. Claro que sí. Efectivamente. O sea, aquí Soy Alfredo Caballero, sino que estoy en la pantalla de mi sobrina. Disculpe. Ok, Alfredo. Bienvenido. De repente, Lili, si puede ampliar un poquito más lo que tu preocupación. No sé no sé para qué era la pregunta, pero si quieres hacer 2 o 3 preguntas y después yo puedo contribuir o... Sí, está bien. Dale, doctor. Sí, especialmente la pregunta era qué tanto se ha avanzado con la respuesta del gobierno frente al tema de la discriminación hasta hoy, ¿no? A ver, yo no... Creo que Elvis quería preguntar, había alzado su manito. Elvis, ¿quieres preguntar? Abre tu micro, ábrele el micro a Elvis. Ya.
Marlon, está Sí, abierto sí. el micro de Elvis. Elvis, abre tu micro. Elvis, abre tu micro. Sí, Sí, buenas tardes. se te escucha muy bien. Ya, perfecto. Bueno, específicamente quería preguntar, porque me parece muy oportuno cómo el doctor nos ha traído o nos ha centrado nuevamente en lo que es el tema de adherencia, porque se nos da a entender que ser adherente es simplemente tomar la pastilla, tomar el tratamiento. Pero sin embargo, en su exposición, el doctor pues nuevamente nos ha hecho ver todo lo que implica el tema de calidad de vida, de precisamente poder tener acceso a los diferentes servicios, ¿no? Que es lo que precisamente va a garantizar la adherencia. Y en este caso, bueno, lo refiero incluso, en mi caso como migrante, porque al momento de llegar acá, yo estoy en Trujillo, y bueno, me tocó ser el primer migrante, o sea, el primer venezolano en recibir tratamiento acá en Trujillo, y no sabíamos, realmente el personal de salud no sabía cómo agregarme al programa. Entonces, la pregunta específica es, ¿cómo nosotros, en este caso, como agentes comunitarios, podemos contribuir precisamente a cerrar esa brecha, en cuanto a lo que es el tema de discriminación, de no poder tener acceso a todos los servicios de la prestación de salud, que definitivamente pues deterioran o ponen en peligro lo que es el tema de adherencia para nosotros. Entonces, ¿de qué manera específica podemos nosotros trazar una ruta para disminuir todas esas inequidades que todavía persisten, no solamente en los servicios de salud, sino en nosotros como población afectada? Marlon, en el chat hay unas preguntas que podrías leer. ¿Algún comentario hay en el chat? Dale una miradita. Sí. Un ratito que también Gaby Mariño alzó la mano. Gaby, a ver si es que abres tu micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, viendo todas las presentaciones, digamos, en varias instancias, por ejemplo, de UNUCIDA, nuestro país siempre ha estado presente, digamos, para firmar acuerdos, convenios sobre derechos humanos. Sin embargo, nuestro país lamentablemente no hace ese ejercicio de respeto a los derechos en diferentes poblaciones. Sin embargo, nosotros como personas organizadas hacemos incidencia al respecto para que al menos se creen pues normas, se creen leyes, resoluciones al tema de los derechos, ¿no? Se ha creado, por ejemplo, de una norma, digamos, de no discriminación desde, digamos, del gobierno central de Lima Metropolitana y algunos distritos, como también de algunas regiones. Sin embargo, eso no lo es todo, ¿no? Es preocupante realmente que nuestro país, a pesar de estar muchas veces en la preparación, digamos, de toda esta situación de incidir los derechos humanos, en los planes, mejor dicho, de los derechos humanos, hasta ahora no se incluya, digamos, ciertas directrices, ¿no?, con respecto a nuestra población, tanto TLGB, tanto personas, digamos, con la condición viviendo con VIH y otras más, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Gaby. También tenemos otras preguntas por el chat. Martín Romero consulta, ¿qué mecanismo emplea el gobierno para que se reduzca la tasa de mortalidad en la población clave, en especial en población trans, que es la más afectada? Asimismo, en el tema de atención al servicio de salud, son los menos favorecidas. Manuel Chalco nos pregunta qué avances tenemos en el Perú para llegar
a los que están en Argentina y Jamaica. La discriminación no solo vemos por parte del gobierno, sino por parte de los profesionales de salud. Hola, hola. Sí, Gaby. Bueno, en nuestro país ya desde el 2017 se ha implementado una norma técnica en salud integral para mujeres trans, ¿no? Sin embargo, la implementación concreta está demorando, puesto que se la ha tomado, digamos, desde la dirección de la DPBH, implementarla correctamente, y ahí todavía tenemos muchas deficiencias en esta implementación, ¿no? Se dice de que se han sido capacitados los profesionales de la salud en específico, sin embargo, encontramos que la atención mayormente en regiones no está siendo dada como tiene que ser, como dice la norma, ¿no? En ese sentido. Ahora, dentro de la norma menciona que también tanto, digamos, la atención debe de darse en el salud, digamos, en la sanidad de la policía, hasta en el penal. Sin embargo, esto es incoherente, puesto que no se está brindando, porque tenemos compañeras trans privadas de su libertad, igual sufren problemas en las atenciones, más aún cuando tienen que recibir el tratamiento TAR, ¿no? No se les está brindando como tiene que ser. Hay mucha, digamos, deficiencia en poderles, digamos, entregar sus medicamentos. Más aún en esta pandemia, muchas de ellas no han recibido, hemos recibido muchas, digamos, quejas en base a mi población. O sea, todavía por ahí. Ahora, el tema también que tenemos nosotros como organizaciones de base comunitaria, debemos realmente de incidir al Estado que esa implementación se cumpla. Bueno, lamentablemente ahorita estamos muy desarticuladas la comunidad trans, ¿no? Y es por eso que no ejercemos presión, pero debemos sí ser consecuentes de hacer la vigilancia de que se cumplan estas normas establecidas en la salud. Bien, vamos a pasarle a el último que nos pidió hacer una... Nos han levantado la mano. A ver, espérense un ratito. Vélez, está Vélez. Jaime Vélez con la Valencia. mano levantada. Y había otro compañero, ¿no? Jaime Valencia. Jaime, puedes hablar. Puedes hacer tu... Sí, buenas tardes. Soy Jaime Valencia, soy director de programas de iForex Internacional y bueno, me encuentro en Colombia. Primero, felicitarlos por la iniciativa, me parece bastante interesante y muy necesaria. Y esta pregunta va más dirigida al doctor Guillermo Vázquez. Primero también muchas gracias por su presentación, bastante interesante y bastante clara. Mi pregunta va en relación a la atención a los migrantes venezolanos irregulares en Colombia. Nosotros como organización ofrecemos terapia antirretroviral dirigida principalmente a estos beneficiarios, migrantes refugiados irregulares. Pero hay, sobre todo la población LGTBI migrante refugiada, está bastante invisibilizada en Colombia, y también la población migrante refugiada con VIH en ciertos sectores se ven como una amenaza que está afectando la respuesta de la epidemia en Colombia. Nosotros como organización vemos más esto como un derecho humano, como un derecho a la salud universal, y vemos más bien que en vez de esta población refugiada pues ser una amenaza, es una población que es doblemente vulnerable, no solamente en su país, sino en un país de acogida donde por ser irregulares y no tener un estatus legal, pues no tienen ninguna clase de servicio. Mi pregunta es, viendo que hay una alianza de países y está Jamaica y Argentina como parte de esto, si ONUCIDA está haciendo una acción referente a eso en Colombia, o ha iniciado alguna clase
de trabajo en relación a la atención de esta población irregular. Y también, ¿cómo cree usted que podría, como organización y como sociedad civil, empezar una ruta en relación a la atención de esta población? Gracias. Gracias. Vamos a pasarle con Fole, que está, activa tu micro, Fole, para que pueda hacerlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Sí, mi pregunta sería, ¿qué es lo que estamos haciendo las organizaciones o las personas que vivimos con el diagnóstico ante el gobierno para llamar a los mejores tratamientos y asimismo para erradicar de alguna manera el estigma y no solo hablar de que el diagnóstico es solamente de ciertas comunidades? Digo esto por lo que me informo de lo que es en las vacunas o en los avances de los tratamientos, y generalmente es a poblaciones específicas, ¿no? Que se sabe que sí, de alguna manera hay un mayor porcentaje, pero asimismo está la población total, global, ¿no? En toda sexualidad, sexo, religión y todo. ¿Y cuál es el trabajo a nivel del global para erradicar esos estigmas? Ok, muchas gracias. Gracias. Creo que hay un compañero que es Katy Vélez, que bueno, creo que debe estar en la compu de su niña. Marlon, ¿le das a...? ¿Sí? Ya puedes hablar, ya Katy. está. Hola, una pregunta para Guillermo Márquez. En la exposición, bueno, se habla que hay un alto porcentaje de población que no sabe qué mecanismos utilizar para denunciar estas cosas, estas situaciones. Bueno, yo soy una persona que vive con VIH ya desde el 2002, antes de que se comenzara a entregar los medicamentos en Perú. Bueno, en algún momento, al inicio, yo participaba mucho en esa situación, pero me parece que es demasiado alto el porcentaje de personas que no saben dónde hacer valer sus derechos, dónde hacer sus reclamos. Esto indica de que casi nada se ha avanzado en casi 15 años. Ok, muchas gracias. Bien, ahora sí, creo que pasamos a las respuestas, ¿no? Sí, si me permiten, puedo dar algunas de las respuestas. Sí, doctor, por favor. Gracias. Ok. Entonces, bueno, hay varias preguntas, y creo que casi todas las preguntas van más o menos en el mismo, tienen el mismo foco, ¿no? Es decir, ¿qué se está haciendo en Perú en términos de la respuesta al estigma y la discriminación? Y, por ejemplo, Colombia también pregunta lo mismo específicamente más a la población migrante, ¿no? En términos de lo que sucede exactamente en Perú, quizás yo no pueda dar una visión muy específica porque no conozco la respuesta de Perú exactamente en ese sentido, ¿no? No sé si Andrea está cerca o Julia, tú podrías dar algún tipo de respuesta en ese sentido. Lo que sí puedo decir, y esto es válido para otras de las preguntas, es que a nivel global hay una iniciativa, se reconoce que el estigma y la discriminación son factores que están presentes, que están en el día a día, sobre todo de algunas personas y algunas poblaciones en específico,
obviamente notablemente las personas que viven con VIH, pero personas que viven VIH, personas trans, personas bisexuales, personas lesbianas, hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Y que se ha reconocido que estos son determinantes que afectan y que influyen el acceso a servicios integrales e integrados de prevención y tratamiento de VIH. Ante ese reconocimiento se monta bajo la iniciativa de varias declaraciones, se monta la iniciativa de la Alianza, que tiene como visión específica, y aquí creo que voy a responder alguna de las otras preguntas, en trabajar en 6 sectores específicos. Y estos sectores específicos son educación, salud, el sector del trabajo, en la comunidad de las familias, en el sector de la justicia y en situaciones de asistencia humanitaria. Y aquí hago referencia un poco a lo que sería el COVID-19 y la situación de migrantes venezolanos en Colombia, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuáles son las acciones que se han tomado en Perú hasta hoy día? Infelizmente no puedo responder esa pregunta específicamente, pero lo que sí puedo decir es que se pueden tomar los ejemplos de lo que ya ha sucedido, no solamente en la región, en Jamaica y en Argentina, pero otros países del mundo. Y ahí es donde ONUCIDA puede jugar un papel fundamental para cooperar con la sociedad civil y con el gobierno y con los diferentes actores para llevar esta alianza adelante y definir acciones concretas que puedan contribuir con la eliminación de esas barreras, porque al final y al cabo la estigma y discriminación son barreras de acceso a servicios de prevención, ¿no? En términos de lo que sería la respuesta de ONUCIDA específica en Colombia frente a la situación migratoria venezolana, ONUCIDA no tiene una presencia física en Colombia, no hay una oficina física en Colombia. Sin embargo, nosotros apoyamos a la sociedad civil, estamos apoyando en varios ámbitos a la sociedad civil para la respuesta tanto de migrantes como en la respuesta de la situación de COVID-19. Pero es importante decir que hay otros dos ángulos a través de los cuales ONUCIDA también ejerce su cooperación. Uno, que es a través de nuestros copatrocinadores. Copatrocinadores, hablo de la OPS, hablo de LUNFPA, hablo del PNUD, que son las agencias, nuestras agencias copatrocinadoras, ONU Mujeres, que están presentes en el país y que tienen acciones concretas en términos a la situación de migrantes en Venezuela. Por ejemplo, conozco de primera mano que la OPS trabaja muy de cerca con el gobierno y ha estado de mano a mano con el gobierno y la sociedad civil para responder a la situación de migrantes. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que el migrante más que una amenaza a sobrecargar los servicios de salud, que de hecho es una realidad, se ha convertido un poco en muy vulnerable a la falta de acceso, pero por una serie de factores, entre los cuales yo creo que efectivamente sí hay una sobrecarga real de lo que sería la capacidad del sistema de salud, pero también hay otros factores que influyen, y creo que tú hiciste alusión entre líneas cuando mencionaste que son vulnerables, es decir, en términos de estigma y discriminación, ¿no? Y esa estigma y discriminación está sucediendo a nivel de la comunidad, está sucediendo a nivel del sector de salud, pero también está sucediendo a nivel de los medios. Yo he oído en los medios comentarios que pueden poner en una situación de vulnerabilidad a los migrantes. Entonces, para resumir, la otra instancia a través de la cual ONUCIDA indirectamente colabora con la situación de migrantes en Venezuela es a través del proceso de Quito, que es el proceso regional que reúne a todos los gobiernos para analizar y tomar decisiones sobre la situación de migrantes en la región, ¿no? Y bueno, notablemente Colombia es uno de los países más afectados, ¿no? El aspecto de la denuncia,
es importante, y eso fue una de las cosas que yo levanté en mi exposición. Sí, eso es un gran desafío que tenemos de las personas poder tener el recurso de poder denunciar un acto de discriminación o de estigma, ya sea en el sector salud o en la comunidad, cuando se le niega el acceso al tratamiento. Y precisamente eso es uno de los sectores, el sector justicia, que está considerado como uno de los sectores a tomar acción dentro de la Alianza para la Eliminación del Estigma y la Discriminación. Yo creo que es importante, que he visto en el chat y hay varias personas que han levantado cómo podemos llegar a realizar lo que ha hecho Jamaica, lo que ha hecho Argentina. Yo creo que es importante 2 puntos, y ahí yo me puedo comprometer a hacer seguimiento con Teresa y con AIDS for AIDS, porque es nuestro rol como UNUCIDA, ¿no? Es decir, facilitar que esta alianza sea conocida, que se pueda discutir en los mecanismos donde hay que discutirlos a nivel nacional, que podamos reunir a los diferentes actores y que podamos definir acciones concretas y que podamos identificar recursos concretos para poder llevarlas adelante. Y ahí yo me comprometo, como mi función me lo indica, ¿no?, de trabajo con la sociedad civil, pero por supuesto en coordinación con Andrea Bocardi, a la dirección de UNUCIDA en el Perú, ¿no? Y conozco bien también a todos nuestros colegas, a muchos de nuestros colegas en la OPS, que están trabajando también en este ángulo, ¿no?, de acceso a servicios de salud. Hola, Techi. Ok, gracias, doctor. Sí, Julio. Sí, yo creo que las preguntas que se han hecho han pasado por diferentes temas, ¿no? Un tema, por ejemplo, de la adherencia, ¿no? Tenemos la idea falsa que la adherencia solo está asociada al medicamento, tener el medicamento y a eso es suficiente para tener adherencia. En realidad la adherencia pasa por el tema que señalaba el doctor sobre estigma y discriminación, del autoestigma también, ¿no? Del acceso al servicio de salud, la calidad de la atención del prestador, ¿no? Yo creo de que la adherencia está asociada a una serie de factores que deben cumplirse para que las personas, además de la responsabilidad personal, por supuesto, ¿no?, que eso es un componente muy importante, ¿no?, para que la persona pueda ser adherente, digamos, ¿no?, tener todos esos factores cubiertos y vamos a tener una mayor posibilidad de tener personas adherentes a sus tratamientos, no solamente a la toma del medicamento, sino al tratamiento, que implica ir a su atención médica, que implica el cuidado de la salud y todo ello, ¿no? Otro tema que también se mencionó que tenía que ver con las normas, y ahí decimos, bueno, ¿qué ha hecho el país? Bueno, el país ha hecho muchas normas. O sea, tenemos normas de prevención de transmisión vertical, tenemos normas como la que señalaba Gaby, la norma trans, tenemos la norma de técnica para la atención de los adultos con VIH, que, oh sorpresa, hace poco salió una nueva resolución donde hay cambios en la norma, ¿no? El proceso de las normas generalmente ha sido consultado, incluso habían reuniones, se colgaban en la web para que desde la sociedad civil se pudiera opinar, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en una revisión muy rápida desde GIVA veíamos que un aspecto importante que se ha de alguna manera cambiado es el hecho de que las personas deben recibir tratamiento una semana a la semana siguiente que han sido diagnosticados, ¿no? Ese parrafito ya fue volado, o sea, ya no, ¿no? O sea, esto significa que ahora cuando haya medicamento y cuando haya tratamiento, ¿no? Y son temas que tenemos que levantar ante el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces el país es riquísimo en normas. El problema es que estas normas no se cumplen.
en la integralidad que nos gustaría que se cumplan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, creo, tienen un Plan Nacional de Derechos Humanos, donde hay un capítulo que incluye el tema de estigma y discriminación y VIH. Entonces, la pregunta que deberíamos hacerle al ministerio es decirle, oiga, cuénteme qué hizo, cuáles son sus resultados, porque tienen un plan donde dice que van a trabajar sobre ese tema, ¿no? Y ese es el trabajo que desde la sociedad civil nos toca hacer. También creo que es importante cuando preguntan qué ha hecho el país o el gobierno, ¿no? Ustedes saben que hemos tenido el apoyo económico financiero del Fondo Mundial, ¿no? Donde se han hecho una serie de intervenciones bastante interesantes. Pero ¿cuál es el problema? Que no hay sostenibilidad en las intervenciones. Pasa al fondo, de las 10 intervenciones, queda una, queda dos, que por ahí las siguen haciendo, pero el resto de intervenciones se pierden, y hubo en una ronda, que creo que fue la quinta o la sexta ronda, donde se trabajó durante los 5 años el tema de estigma y discriminación. Se hicieron campañas en radio, en televisión, ¿no? Se hizo toda una serie de materiales para trabajar con docentes, para trabajar con empresas. Sin embargo, se quedó ahí en el olvido y no hubo sostenibilidad, que eso es responsabilidad del gobierno o del ministerio, ¿no? Otro tema que tenemos como problema es el tema del cambio permanente del personal técnico, ¿no? Capacitas tú un grupo de gente del ministerio en la norma y al año siguiente ya no están, hay gente nueva. Tienes que volver a empezar, ¿no? Entonces, el recambio de personal hace, ¿no?, que permanentemente tengamos que estar capacitándolos, diciéndoles en qué consiste la norma y todo eso, ¿no? Entonces, es otro elemento importante. Yo siempre creo que no solamente hay que quedarnos en lo que nos falta, ¿no?, sino es en qué podríamos hacer desde la sociedad civil, ¿no? Yo creo que primero es fortalecernos como sociedad civil. Creo que es importante que en la CONAMUSA, que es un espacio en donde podemos hacer algún nivel de incidencia política, de poner los temas en la agenda de la CONAMUSA, deberíamos estar todos representados, ¿no? Y a veces no están todas las comunidades representadas. Y eso es un problema serio, digamos, porque no hay quien lleve la voz y quien pueda decir cuál es la problemática que se recoge desde las comunidades, ¿no? Otro tema que tenemos que tener claro y bien definido, cuáles van a ser nuestros objetos o nuestro objetivo de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, no tenemos plan multisectorial. Ya el plan que hubo, han habido 2 años elaborando el nuevo plan, que ya no debe estar ni actualizado y que hay que volverse a trabajar. Entonces, el plan multisectorial es un instrumento normativo muy importante para la respuesta de todos los países en el tema de VIH, ¿no? Y eso es un tema que debemos empezar a mirar desde lo que es la sociedad civil, ¿no? Bueno, esos eran mis comentarios. Gracias. Gracias, Julia. Bueno, tenemos bastante que hacer, bastante que analizar. Doctor Guillermo, muchísimas gracias. Muy buenos sus aportes y toda la información que nos ha dado, sobre todo lo de los objetivos de desarrollo sostenible, que eso un poco como que no lo estamos vinculando. Muchos nos estamos olvidando de esos objetivos. Entonces, es motivo ya de comenzar a hacer ese enlace, ese cruce, ¿no? Muchas gracias a todos, a todas por participar. Seguimos en el curso, entonces hay que estar atentos a toda la información que se le viene dando y hacer todas las tareas y cumplir con todos sus foros. Doctor Guillermo, nuevamente muchas gracias. Magdalena, a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, ha sido un placer y como comenté, yo quedo a la orden a través de la coordinación de Andrea para colaborar en lo que podamos desde acá. Claro que sí, de todas maneras. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias a todos. Por ahí. Gracias. Chao, saludos. Gracias. Pedro Chao, Pablo, chicos. cuídate. Chao. A ver si hacemos una foto, a ver si ponen. Una foto, A ver, pongan la sus foto. cámaras Pongan bonitas. sus Yo cámaras. estoy a oscuras casi. Chao, Pablo. Chao, A Pedro ver su Pablo. carita bonita para la Teresa, foto. chao a todos. Pónganse bonitos para la foto. A ver, bonito para la foto. Yo estoy oscurita, pero bueno, A dale. ver, Nilda.
A ver, todos los chicos están, las chicas tan bellas. Una pantalla, ahora nos falta la otra pantalla. A ver, Marlon. Pedrito. Besos, besos. Besos a todos. Gracias, chao, hasta luego. Por favor, Bye. mis alumnos del curso, no se olviden hacer sus tareas. Ok. Ya, chao, un placer. Hacer sus Igual, tareas, hoy día reviso, Hoy día toca Ay, revisar. Dios. Nos toca revisar a Ya, todos. por aquí he visto a varios. Anthony. A ver, ¿a quién más? Vilches, Estamos José hablando, Armando, un gusto. Jaker, Igual. Cuídense, Aquí chao. Jorge Rojas. estoy. A nuestros amigos del Observatorio de TV, gracias. Gracias por su participación. Chao a todos. Chao, muchas gracias. Chao. Nos vemos, chao. Chao, chicos, chao. César, Pedrito, qué gusto verte. Chao, gracias. Chao, Mari, cuídate. Chao. Bendiciones para todos, bendiciones. Janet, mi Gracias, alumna. igual. Chao a todos, muchas gracias. Chao, por la chao, información. gracias. Me dio gusto verlos a todos y a todas. Ajá, bien, todos. Pablo. Chao, Teresita. Teresita, te Besitos. quedas, Marco, Chao. te quedas un ratito. Sí. Ok.